Ok, en el segundo, este es el segundo tema de la unidad uno. Se llama Bases Físico-Químicas de la Vida y aquí vamos a dar un repaso muy breve, incluso lo abreviamos un poquito más, de conocimientos básicos que ustedes deben tener para poder comprender cómo es el funcionamiento de la célula, cómo es la organización de los seres vivos. Estos conocimientos son indispensables para poder comprenderlo y por eso tenemos que irnos un poquito a la física y a la química irremediablemente. Entonces, ¿cuál es el contenido del tema? Bases físico-químicas de la vida contempla el concepto de materia, la estructura de la materia, la importancia de la ingeniería, de la energía para los seres vivos y los compuestos químicos encontrados en las células. Son los cuatro temas. En primer lugar vamos a definir materia. Existe una definición clásica, que es la que se ve en bachillerato, que es la que se estudia, la que se conversa y todo el mundo conoce, que nos dice que la materia es una sustancia que ocupa un lugar en el espacio, que es impenetrable y capaz de adquirir formas diversas. Eso describe la acción de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero no se ajusta a lo que realmente hace la materia. Esta definición sirve para la materia que podemos observar de manera cotidiana, por la mesa sobre la que estamos, la silla en la que estamos, nosotros mismos, el celular, todo eso cae dentro de esa clasificación de materia, pero no es válida para lo infinitamente pequeño y por eso esa definición no es suficiente. Entonces tenemos una definición más actualizada que nos dice que la materia es todo cuanto es afectado por las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Ahora vamos un poco más preciso. ¿Qué cosas son afectadas por las cuatro fuerzas de la naturaleza? No es afectado la conciencia. Eso lo sabemos. ¿Qué cosas son afectadas? Las partículas subatómicas son afectadas por ello. O sea, protones, neutrones y electrones. Aparte de las otras muchas partículas subatómicas del universo, neutrinos, quarks y otras cosas de esas, que no viene al caso mencionarlas. Segunda cosa que también se considera materia, la energía, porque la energía es afectada por las fuerzas de la naturaleza. Y en tercer lugar, el vacío físico. Si el vacío es nada, ¿cómo va a ser afectado por las fuerzas de la naturaleza? Pues sí, el espacio vacío que existe entre el núcleo y los electrones que están en la órbita de un átomo es afectado por las cuatro fuerzas de la naturaleza y por tanto el vacío físico es también una parte de la materia. Además, la materia tiene dos atributos que se le corresponden. Donde hay materia, hay eso. Si no hay materia, no existirá eso tampoco. Son el espacio y el tiempo. El espacio será el lugar que ocupa la materia y el tiempo será lo que le pasa a la materia. Si en un lugar no hay nada, no hay tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe que transcurre el tiempo? Miren un reloj. ¿Cómo se sabe que transcurrió el tiempo? Porque se movió. Porque la materia cambió. La materia, que era la agujita que estaba apuntando para un lado, dio un salto y se movió para otro lado. Le pasó algo a la materia, se modificó. Como la materia se modificó, el lapso de tiempo en que ocurrió la modificación, el lapso en el que ocurrió la modificación es el tiempo. Entonces, si no tenemos materia, no tenemos tiempo. Son atributos de la materia. Luego, ¿cómo está estructurada la materia? Se sabe que está hecha de una unidad fundamental cuyo nombre es el indivisible, o sea, el átomo. En griego, átomo quiere decir indivisible. Y tomo, división. El átomo es la unidad fundamental de la materia. A partir de ella, del átomo, está construida la materia. Otra definición es que es la cantidad más pequeña de materia que conserva las propiedades de un elemento químico. Más chiquito que el átomo existen cosas,
Pero esas cosas que son más chiquitas que el átomo ya no se comportan como un elemento químico. Podemos tener un átomo de hierro y un átomo de oro en un lado. Y van a ser diferentes y se van a portar muy diferentes. Y podemos tener un átomo de oxígeno en un lado. Y tendríamos un oxígeno que se porta de una manera, un hierro que se porta de otra manera y un oro que se porta de otra manera. Pero si nosotros lo subdividimos en unidades más pequeñas, tendríamos protones, electrones y neutrones. Y en ese momento un electrón de oro se porta igual que un electrón de hierro y un electrón de hierro se porta igual que un electrón de oxígeno. O sea, ya no conservan características. Igual se dice para los protones e igual se dice para los neutrones. No hay un neutrón para hierro y un neutrón para... No, son los mismos neutrones que en diferente cantidad dan comportamientos diferentes. Entonces, un átomo estaría constituido por ¿qué? Sus tres componentes fundamentales son protones, neutrones y electrones. Aquí tenemos tres imágenes interesantes. En primer lugar, cómo se imaginaba y como nos dicen en bachillerato que es un átomo. Un átomo tiene un núcleo y unas órbitas. Y alrededor de esa órbita prefijada van girando unos electrones. En las órbitas hay un electrón en cada una. Los electrones tienen una carga negativa, en el núcleo están los protones que tienen una carga positiva y los neutrones que tienen una carga neutra. Y hay la misma cantidad de protones y neutrones en el núcleo y una cantidad similar de electrones en las órbitas. Eso nos dice la primera teoría y así supuestamente todos imaginamos. Y esos protones, esos electrones y esos neutrones son bolitas, son peloticas. La realidad dice que no es así. Rödinger, el famoso del gato de Rödinger, hizo un reajuste de acuerdo a la mecánica cuántica y nos dice que los átomos tienen un aspecto más bien como este que está aquí, en el que hay un núcleo donde están los protones y los neutrones efectivamente, pero los electrones no se mueven en órbitas, sino en orbitales. ¿Y qué es un orbital? Una zona donde más o menos por ahí va a pasar. Eso es lo que se llama un orbital. Una zona donde es probable que el electrón pase. No necesariamente va a pasar, es probable que pase. Entonces aquí podemos ver cómo existen orbitales diferentes. Miren, ya no es una línea así como esta definida, sino una zona borrosa. O sea, el electrón puede empezar a pasar desde por aquí hasta por aquí. El electrón puede empezar a pasar desde por aquí hasta por aquí. Toda esa zona se le llama su orbital. Y hay unos que dan envuelta en circunferencia y otros que toman esta forma como de alas de insecto. Esta es la definición más precisa. Y luego, ¿cómo se vería un átomo si lo pudiéramos ver? Como este que está aquí. Esta es una foto real de la revista Nature. Esto es un electrón real. Aquí está el núcleo con los protones y los neutrones. Y aquí tenemos a los electrones que se ven como líneas porque se van moviendo tan rápido que queda dibujada la línea por la trayectoria donde se está moviendo. Aquí están los electrones. Otra cosa que nos define en la actualidad la física es que ninguna de las tres cosas son bolitas, no son piezas sólidas, son ondas. O sea, la materia no está hecha de cosas sólidas, la materia está hecha de ondas. Seguimos. Entonces, ¿qué partes en definitiva vamos a distinguir? A pesar de que estamos utilizando el dibujo clásico, nosotros vamos a distinguir el electrón, el protón, el neutrón y los orbitales, no las órbitas. Ya incluso en bachillerato no se habla de órbitas de electrones, sino de orbitales de electrones, pero no se hace el dibujo porque de verdad que es bien complicado dibujar. Existen más de un tipo de átomos. ¿Cuántos existen? Bueno, hasta los momentos van en 102, en 103, por allí. ¿Y dónde se organiza? ¿Cómo sabemos cuáles son los tipos de átomos que existen? En la tabla periódica de los elementos. Cada tipo se le llama elemento y cada uno tiene un comportamiento diferente. Tenemos desde el más pequeñito de todos los átomos, que es el de hidrógeno, que es el
elemento número 1 de la tabla periódica, que lo vemos aquí al principio, hasta el más grandote, que es el número 102 de esta tabla periódica. Hay unos que tienen más, pero tenemos una tabla periódica que está aquí. Tienen nombres y los nombres son para nosotros un poco extraños. Unos vienen derivados del griego antiguo, otros vienen derivados del latín antiguo, otros vienen de nombres que se han ido poniendo con la creatividad en los años, y finalmente los últimos que se han descubierto pues los pone la persona que lo descubrió. Entonces así tendríamos nombres. Si en la antigüedad tenía nombre el elemento, se le conserva ese. Por ejemplo, el que está aquí en grandote, Fe. ¿Por qué el hierro se escribe Fe? Porque en latín se decía, o se dice todavía, ferrum. Entonces se conserva el nombre antiguo, ferrum. Hay otros, por ejemplo, en honor a un dios, Helio. Y así sucesivamente. Hay uno en honor a un país, bueno, dos. Polonio, que lo descubrió Madame Curie, que era de Polonia, y decidió que ella le iba a ponerse un elemento radioactivo, el número 84, pero entonces después los franceses se pusieron muy bravos, porque es verdad que Madame Curie lo había descubierto, ella era polaca, pero la plata de la universidad y el laboratorio lo estaban poniendo los franceses. Entonces ella tuvo que, cuando descubrió el elemento número 87, ponerle Francio, y por eso hay un polonio y un francio, pero no hay ningún otro país. Ok, entonces, ¿qué es lo que son estos elementos? Simplemente tipos de átomos diferentes. Si el átomo tiene un protón, un neutrón y un electrón, es un átomo de hidrógeno. Y si gana uno más, es un átomo de helio. Y si gana 10 protones, electrones y neutrones, es un neón. Y si gana 18, es un argón. Y si gana 36, es un kriptón. Simplemente esa es la razón. El número, los componentes se comportan igual, los electrones son los mismos, los neutrones son los mismos, y la cantidad es la que determina el comportamiento del elemento. Y entonces podemos ir de cosas tan increíbles como el oxígeno y el hidrógeno, que son gases, a cosas tan sólidas como el hierro, el oro, la plata o el magnesio, que son metales y que son sólidos a nuestra temperatura, y que la única diferencia es la cantidad de protones, neutrones y electrones que tienen en el núcleo y orbitales. Okay. ¿Qué viene después en la organización de la naturaleza? Lo que sigue a continuación el siguiente nivel de organización es la molécula. ¿Qué es una molécula? Una asociación de dos o más átomos. ¿Desde dos hasta cuánto? Desde dos hasta varios millones. Desde dos átomos en adelante, eso es una molécula. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros ahora en biología. Nosotros vamos a estudiar moléculas, y las profesoras en todo momento, cuando les estén explicando cosas, van a nombrar moléculas de diferentes cosas, moléculas de agua. ¿Cuál es la próxima con la que van a empezar la clase la semana que viene? La molécula de agua. Ahí empezará la próxima clase que tengamos. ¿Qué es una molécula? Es una agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y que conserva todas sus propiedades. Es la forma más pequeña que podemos encontrar alguna sustancia pura, y tiene todas las propiedades que le corresponden a un compuesto o a una sustancia. Seguimos. Aquí tenemos entonces unos ejemplos de moléculas para que nos podamos formar una idea. La molécula de oxígeno es una molécula de un gas, y es a la vez una molécula de un elemento. Fíjense que es homogénea. ¿Es que está hecha de qué? Dos bolitas rojas. Para el código de lo que estamos representando aquí, cada bolita roja es un átomo de oxígeno. Entonces, dos átomos de oxígeno con un enlace entre sí forman una molécula de oxígeno, o dos. Y si fuese una molécula de ozono, tendría tres, que es el gas que hace que el cielo sea azul. Luego, esta molécula que está aquí tiene una sola bolita roja, o sea, un solo átomo
de oxígeno. Y se le unieron dos blancas, que están muy pegaditas allí, que son de hidrógeno. Y entonces tiene una de oxígeno y dos de hidrógeno, es una molécula de agua. Entonces, el comportamiento de esta, que es un gas, cuando se asocian el hidrógeno, que es un gas, con el oxígeno, que es un gas, se forma una molécula de agua que ya es líquida a una condición, es sólida a otra condición y es gaseosa a otra condición. Entonces, la molécula de agua, fíjense cómo ha aumentado. Desde un átomo, que es una sola bolita, hasta que se van asociando, se van haciendo cada vez más complejas y van adquiriendo más propiedades. Y ahora esa que está ahí en un lado, esa también es una molécula. Es una molécula que ustedes tienen circulando en su cuerpo constantemente y que la conocen porque le conocen el sabor. Es una molécula de glucosa, que es un azúcar. Y aquí entonces cambiaron el color de las bolitas. Tenemos la bolita roja con la que comenzamos, que es la de oxígeno. Tenemos una bolita roja, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea que esa molécula tiene 6 átomos de oxígeno. Además a ella están asociadas unas bolitas blancas, esas son de hidrógeno y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de hidrógeno. Y asociadas a ella están unas bolitas grises que no las habíamos nombrado, esas son de carbono. Entonces, y tenemos una, ya que me aparece el cursor, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa configuración en forma de anillo hexagonal con los carbonos en esa disposición, el oxígeno en esa disposición y el hidrógeno en esa disposición nos da la molécula de glucosa. Y esa molécula tiene la capacidad de transportar energía. Nosotros la descomponemos, se rompen los enlaces, es decir, estas uniones se rompen y cuando ello ocurre, nosotros liberamos CO2 a la atmósfera y nos quedamos con la energía y esa es la que nos da energía. Por eso cuando una persona se desmaya le ponen una solución con glucosa, le ponen lo que decimos un suero, una bolsa y esa bolsa trae glucosa. La glucosa es para que tenga energía. Se desmayó, cayó en el piso, tal, le ponemos glucosa para que se recupere. Es una molécula almacenadora de energía. Seguimos con otra molécula, otra mucho más compleja. ¿Quién es esta? En este caso estamos hablando de la clorofila, muchísimas veces más compuesta, más compleja. Esta tiene mayor número de átomos y de otras composiciones. Miren, tenemos bolitas rojas que son de oxígeno, como empezamos al principio, bolitas blancas que son las de hidrógeno, bolitas grises que son las de carbono, bolitas verdes que son de nitrógeno y una bolita morada o magenta que es de magnesio. Un átomo de magnesio en medio de cada una de las moléculas de clorofila. Por eso cuando nosotros tenemos muy claritos los cultivos, están muy claros, las hojas se ven feitas, nosotros le queremos dar un toque para que la planta esté mejor, le ponemos magnesio. Ese es uno de los elementos que se suele poner en la fertilización foliar sobre todo. Y también cuando se hace calado uno utiliza cal dolomítica porque la cal dolomítica tiene magnesio para ayudar a la planta a que produzca clorofila, que es lo que la hace que sea verde, y al tener clorofila hace fotosíntesis y al tener fotosíntesis pues se alimenta. Entonces esta es la molécula de clorofila. Como ven, cada vez se van haciendo más grandes y más complejas. Después vendría una molécula gigantesca que podríamos poner cualquiera de ejemplo. Por ejemplo, podría ser la de ADN, que tiene millones de átomos. Es muchísimas veces más grande. Por último, lo demás ya vienen los compuestos químicos presentes en la célula, que sería el próximo tema. Por último, tenemos la importancia de la energía para los seres vivos. ¿Por qué hablamos de energía? Otra vez nosotros hablando de física en biología. Porque los seres vivos se mueven y hacen todas sus funciones por energía.
Para que una planta pueda crecer, tiene que tener energía. Si no hay energía, ella no puede construir nuevas moléculas que construirán su nuevo cuerpo. Para que un animal se pueda mover, necesita energía. Si no tiene energía, no puede realizar sus funciones vitales. Para que todo fenómeno en la naturaleza ocurra, si es con seres vivos, si los seres vivos están involucrados, tiene que haber energía. ¿Y cómo mueven la energía los seres vivos? Los seres vivos pueden obtener energía o almacenar energía. Y siempre será a partir de los enlaces químicos existentes en las moléculas almacenadoras de energía, como la glucosa que mencionamos anteriormente, como la glucosa que tenemos acá. Esta molécula, cuando un organismo necesita energía, la parte en pedacitos y el producto de partirla en pedacitos es que se libera energía. Esa energía se utiliza para hacer otras cosas. Cuando un organismo necesita guardar energía porque tiene mucha y la va a tener para el futuro, entonces construye nuevas moléculas. Y muchas veces esa primera molécula que se produce es la glucosa y a partir de ella se generan nuevos compuestos que veremos posteriormente. Entonces, ¿qué hace que la energía sea tan importante para los seres vivos? Pues que ellos no pueden hacer nada si no tienen energía y que ellos tienen que mantenerse organizados. Todo ser viviente es una organización compleja. Y para mantenerse organizado se necesita trabajo. Igualito como en la casa. Para mantener una casa organizada se necesita trabajo. Para que esté desorganizada no se hace nada. Uno llega, come y deja el plato ahí. Y cocina y deja la olla ahí. Y ensucia y deja sucio. Y se quita la ropa y la tira donde se la quitó. ¿Y eso qué esfuerzo cuesta? Ningún esfuerzo. Uno va haciendo las cosas y va generando el desastre por el camino. Mantenerla organizada, ponerse a organizarla, si requiere trabajo, hay que ponerse a lavar las ollas, secarlas y guardarlas donde van. Los sartenes, las cucharas, los cubiertos. Hay que limpiar, barrer, quitar la telaraña, limpiar las paredes, lavar la ropa, quitar las cortinas, quitarles el sucio, colgar las cortinas otra vez, organizar el closet, doblar la ropa interior, ponerla donde va, doblar las franelas, ponerlas por orden, si es el hijo mío, en orden por color, etc. Entonces, ¿qué es eso? Trabajo. Tú necesitas invertir energía y tan invirtiendo energía está que generas calor y sudas. Estoy trabajando. Invierto energía para tener orden. Igualmente, ¿qué tan organizado es el cuerpo humano? Imagínense los millones de células que están coordinados, cada uno haciendo lo suyo, las células, los glóbulos rojos buscando oxígeno y repartiéndolo por el cuerpo, los glóbulos blancos cuidando el cuerpo, las células de la retina viendo, las células de los pulmones respirando y cada quien en lo suyo. Y para que toda esa organización se mantenga se necesita energía. ¿Y para dónde la obtenemos? Comemos. Y cuando comemos descomponemos los alimentos, los convertimos en moléculas descomponibles como la glucosa que luego dará energía con la que podremos hacer cosas. Igualmente las plantas, con la diferencia que las plantas no comen como nosotros, dándole mordisco a un pan o a una arepa, sino que ellas comen extendiendo las hojas y con la molécula de clorofila haciendo fotosíntesis. ¿Qué sucede? La energía luminosa excita, o sea, pone a saltar, activa a la molécula, al átomo de magnesio que está aquí y él genera que salte un electrón y ese electrón es captado y hay una cadena y se transporta y ese electrón termina dando la energía necesaria para producir azúcares que son los que utiliza la planta como su fuente de energía. Ok, entonces miren, la profesora Carla manda decir que ustedes ya vieron la práctica de microscopio suficientemente